que Dios les bendiga. Bueno, para algunos buenas tardes, porque hay algunas personas que nos están escuchando en Londres en este momento. Pero que Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos en este momento. Gracias por permitirnos llegar hasta su casa para compartir en esta hora la palabra de Dios. Es un regocijo, es una alegría poder hacerlo desde nuestro hogar para cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema que es bien, pero bien interesante, un tema hermoso, porque la palabra en sí misma es maravillosa, es hermosa. Qué alegría poder compartir lo que Dios pone en nuestros espíritus. El tema es cómo se abren las puertas espirituales. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a dar inicio, que posiblemente sea una serie de enseñanzas. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 8 vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y dice la escritura en el verso 7: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Por esto he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las puertas espirituales. Todos los seres humanos estamos acostumbrados a pasar puertas. Cada día posiblemente atravesamos muchas puertas. Hay puertas para llegar a nuestra casa, para ingresar a ella, puertas para ingresar a una habitación, puertas para trasladarnos de un lugar a otro a través de un autobús, a través de un vehículo personal, a través de diferentes situaciones, puertas para trasladarnos de una nación a otra nación a través de un avión, en fin, las puertas. Estamos acostumbrados a trasladarnos de un lugar a otro a través de las puertas. Y al igual que en el mundo físico lo hacemos, el mundo espiritual también tiene puertas. Puertas que pueden ser de grande bendición, puertas que pueden cambiar nuestra vida, puertas que pueden generar cambios drásticos o transformaciones que no imaginamos, pero son puertas. La oportunidad es para todos, porque Dios abre puertas para todos aquellos que lo desean. Así que hoy vamos a hablar acerca de esas puertas. Y hay una puerta que Dios ha abierto. Dios nos ha abierto una puerta. Escucha bien, amado hermano. Y es la puerta de la sobrenaturalidad. Diga conmigo esa palabra ahí en su casa, sobrenaturalidad. Porque usted y yo tenemos que comprender que esa puerta Dios la ha abierto a favor de nuestras vidas. Y es importante tener claro esto en nuestro espíritu, porque esas puertas generan transformaciones. Ahora bien, en algún momento, mientras estaba orando, y esto me inquietaba en mi espíritu en relación a tratar de comprender cómo poder explicar a cada uno de ustedes este tema de las puertas espirituales. Y el Señor me hablaba y me decía con claridad que muchos se limitan y no ingresan por esa puerta porque tienen limitantes. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cuáles son esos limitantes? Porque aparte de la falta de fe o la incredulidad, como queremos llamarle, hay otros que simplemente no desean ingresar a través de esa puerta de sobrenaturalidad. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Porque el Señor me hablaba y me decía, porque al pasar a través de ella, esa persona deja de ser quien es. Voy a tratar de ahondar en este detalle. Y es que precisamente cuando decidimos pasar por esa puerta, tenemos que dejar realmente fuera quienes antes éramos. Tenemos que dejar nuestras costumbres, tenemos que dejar hábitos, debemos de aprender a atrevernos a hacer cosas diferentes, cosas que no estábamos acostumbrados, cosas que quizás no haríamos de ninguna otra manera, cosas que difícilmente tendríamos la habilidad de empezar a hacer algo que
que por mucho tiempo nosotros mismos nos habíamos limitado a eso. Son cosas diferentes, situaciones diferentes, como por ejemplo algo tan simple que aquel que al escuchar la música de alabanza sabe que la alabanza es regocijo, es alegría, es jubileo, pero sin embargo cuando está escuchando la música de alabanza, nada de eso se manifiesta en su propia vida. O sea, tiene el conocimiento, pero no lo ejecuta. En realidad muchos conocemos acerca de la sobrenaturalidad. Muchas personas desean la sobrenaturalidad de Dios. Muchas personas, era mi criterio, de que deseaba ingresar por esa puerta de sobrenaturalidad, mas sin embargo, resulta que después de todo me doy cuenta de que muchas personas no se atreven a pasar a ellos por esa puerta porque tienen temores, porque tienen incredulidad o porque no desean cambiar su estilo de vida o su condición de vida, no desean dar un nivel más, ir a una situación más. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus costumbres, no quieren cambiar sus hábitos, no están dispuestos a hacer cosas diferentes y se limitan a sí mismos para poder dar ese paso de avanzar hacia lo que Dios tiene. Porque hay una puerta y esa puerta generalmente también va a generar algo que se llama compromiso. Y las personas le tienen miedo a la palabra compromiso. No solamente estoy hablando de miembros de iglesias, estoy hablando de pastores, estoy hablando de ministros de todo tipo que tienen miedo con esta palabra compromiso, porque cuando usted y yo trasladamos esa puerta, pasamos a través de esa puerta de sobrenaturalidad, tenemos que entender o sobreentender que los cambios empiezan a ejecutarse automáticamente en nuestras vidas y que hay muchas cosas que están en nuestros corazones que tienen que ser quitadas. Muchas cosas que venimos arrastrando en nuestro pasado que deben de ser quitadas. Muchas situaciones que en algunos momentos no nos agradan y los hemos reservado y deben de ser también movilizadas de nuestra vida. Entonces, ahí está el problema mayor, el tema del compromiso. Olvidan que tras cruzar, y escúcheme eso, esa puerta, no solamente viene esa palabra compromiso, sino que la presencia de Dios, la hermosa presencia de Dios empieza a manifestar de una manera maravillosa, impresionante, quizás como nunca en sus vidas ustedes se lo han imaginado. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre cuando usted decide pasar, abordar esa puerta y decir, quiero cambiar las cosas, quiero un nivel diferente de vida en Cristo Jesús a través de la sobrenaturalidad. Porque al fin y al cabo, escúchame bien lo que te voy a decir, es la sobrenaturalidad de Dios quien nos transforma, quien nos regenera, quien nos hace ver las cosas de una óptica diferente, quien nos hace analizar o pensar las cosas de una manera completamente distinta a lo que anteriormente pensábamos o creíamos. Es que esa presencia de Dios empieza a inundarnos. ¿Y quién puede decir que no dejaría rendirse simplemente su vida delante de la presencia de Dios? Porque es lo más hermoso, lo más maravilloso. Y es que vuelvo a mencionarlo. El problema es que no comprendemos la dimensión de lo que es esa maravillosa presencia al cruzar la puerta de sobrenaturalidad. Nos invade a tal punto que ya no anhelamos más nada que su presencia. Y es que precisamente el día de hoy, pensando un instante acerca de los creyentes en diferentes latitudes del mundo, empiezo a mirar esto. Por ejemplo, muchos se quejan y dicen que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para presentarse su vida delante del Señor, que no tienen tiempo para congregarse, que no tienen tiempo para esto, por lo otro, porque tienen una agenda muy ocupada. Hay montones de pastores que tienen una agenda muy ocupada administrativamente en sus iglesias y no tienen tiempo de buscar la presencia de Dios. Hay un montón de gente, miembros simplemente de iglesias, que nunca tienen tiempo para nada ni quieren comprometerse. Y usted que me está escuchando sabe acerca de esto. Ahora bien, el día de hoy muchos, no estoy hablando de todos, no puedo generalizar, pero muchos tienen más tiempo porque están en sus hogares, pero aún así tampoco tienen tiempo.
a pesar de que están en sus casas, no tienen tiempo para tener una búsqueda exhaustiva de la presencia de Dios, para que sus espíritus sean impactados y sus vidas sean transformadas. No tenemos el tiempo porque no queremos sacar el tiempo. Dios nos llama a todos a algo diferente. He escuchado a personas decir, es que orar qué aburrido que es que qué cansado, qué monótono. No, es que no tiene que ser así. Es de esa manera que he mencionado, cuando usted y yo no tenemos una relación con Dios, cuando no escuchamos la voz del Padre, cuando no entendemos que el Espíritu Santo de Dios nos habla de diferentes formas, una y otra vez más. Cuando nuestro espíritu está apagado, es monótono, es aburrido, es cansado, pero cuando nuestro espíritu se enciende, es algo completamente diferente. Es aquel anhelo de estar ahí, aquel anhelo de poder platicar con nuestro Padre Celestial, aquel anhelo de que Él nos llame y nos diga, es hora de venir a hablar contigo, ven para acá, siéntate a mi lado. Es maravilloso, es algo que usted no podrá experimentar a no ser de que usted lo decida y decida dar ese paso delante del Señor. Yo le decía, papá, pero no se trata solamente de la palabra compromiso, porque para mí no es un compromiso, para mí es una alegría, es un regocijo, es una pasión, y es precisamente el detalle de lo que quiero hoy transmitirte. Ocupamos apasionarnos por la presencia de Dios. Ocupamos enamorarnos de su presencia, al igual que aquel que está enamorado de su pareja, de su novio o de su novia. Tenemos que atender ese llamado y voltearnos a Él y comprender que Él nos está ofreciendo el ingreso a una puerta de sobrenaturalidad, donde su presencia desciende y nuestras vidas son completamente transformadas. Donde su presencia desciende y hay sanidad, donde hay libertad de toda cautividad, donde aquella opresión que quizás tuvimos por tiempo se va en el nombre de Jesucristo, porque la sobrenaturalidad de su presencia hace que haya libertad, que inunda nuestros hogares, que inunda todo lo que está a nuestro alrededor, y toda nuestra vida es transformada y renovada, todo nuestro ser es cambiado, porque simplemente estamos dando paso a que Él tome el gobierno y tome el control de nuestras vidas. Qué maravilloso es eso, comprender lo que Dios tiene y lo que Dios desea hacer. Pero el Señor mismo afirma y reafirma, y escuche lo que estoy diciendo, afirma y reafirma en tantas ocasiones que todos y cada uno de nosotros tenemos que dejar al viejo hombre, que tenemos que cambiar costumbres, que tenemos que dejar tantas cosas. Dice la Escritura en los diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que ocupamos cambios. ¿Que ocupamos cambios? Sí, escúchame esto, ocupamos cambiar. Nadie puede estar exento de esta palabra. Todos ocupamos cambiar, ocupamos generar cambios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice con toda claridad que no debemos de ser los mismos, que debemos de generar esa transformación. Dice la Escritura, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. O sea, en otras palabras, tenemos que generar esos cambios. Dice la Escritura, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? Hay muchas formas de pensamientos, de raciocinio, de estructuras mentales, o llámale paradigmas como usted desee, que tienen que ser transformadas. Hay cosas que tienen que ser renovadas. No podemos continuar siendo los mismos ya por un año, 2 años, 10 años, 15 años. No, ocupamos esas transformaciones, ocupamos esos cambios. Aún los profetas mayores habían declarado y hablado a la nación de Israel, no una, sino muchas veces, acerca de los cambios. Dios habló a ellos, trajo visiones sobre la vida de ellos para que hablaran al pueblo. Y es maravilloso, porque claramente cuando usted y yo leemos la vida de los profetas mayores, decimos, wow, ¿qué está pasando en ellos? Esto es realmente sobrenatural, las visiones que ellos tenían, cómo ellos recibían la palabra de parte de Dios, cómo ellos comprendían qué tenían que hablar al pueblo. Bueno, precisamente a eso me refiero.
esa puerta de sobrenaturalidad se abre delante tuyo para que tú tengas una relación real, genuina, poderosa, auténtica con el Señor, y Dios hable a tu vida y te transporte a lugares que no imaginaste, que te transporte a transformaciones que no pensaste que podían llegar a esta altura de tu vida, pero que hoy es una realidad, porque Dios abre estas puertas para cada uno de nosotros. Dios le hablaba a los profetas, y los profetas le hablaban a la nación de Israel y le decía: oh, mira, pueblo de Israel, no ves lo bueno que está delante de ti. Pero ¿qué sucedía con el pueblo? ¿Qué pasaba con Israel? Preferían otras cosas y le daban la espalda al Señor. Eso es lo que sucedía. Tenían otras preferencias. Hoy día sucede algo semejante. La puerta de sobrenaturalidad está al frente tuya, pero hoy día preferimos cosas diferentes. Hoy día, mi amado, ¿sabes qué es lo que sucede? Le damos la espalda a Dios cuando Dios nos dice: quiero hacer esto en tu vida, pero nosotros no estamos dispuestos a que Dios haga algo en nosotros. ¿Por qué? Porque quizás Él no sea la prioridad, o porque quizás no queremos tener el compromiso, porque no estamos apasionados y porque no comprendemos lo que significa realmente que la presencia de Dios nos invada. Porque aquel que es invadido por la presencia de Dios no desea perderla. Aquel que es invadido por la presencia de Dios no desea salir de ella. Contrario a muchos otros, posiblemente van a estar juzgándole y diciéndole: pero vos no pasás, no dejás de orar, no dejás de hacer aquello, no dejás de hacer lo otro. Pero es que no comprenden que ha pasado de algo natural a algo sobrenatural. Y esa algo sobrenatural le lleva a cosas nuevas a niveles completamente diferentes. Y eso genera cambios contundentes en la vida de todo aquel que realmente está dispuesto. Así que el pueblo de Israel, aunque tenía al frente la opción de ingresar por esa maravillosa puerta, ¿sabe usted? Prefirió dar más vueltas alrededor del desierto, aún cuando tenía la oportunidad de ingresar a la tierra prometida. Porque la tierra prometida le iba a generar un compromiso, ¿sabe usted? El día de hoy volvemos a la misma situación. Hay muchos creyentes dando vueltas en el desierto, caminando en el desierto, porque tienen miedo a comprometerse, tienen miedo a dar pasos delante del Señor, tienen miedo a entender que Dios tiene proyectos, que tiene planes, que tiene cosas que va a generar transformaciones. Y es que he comprendido que hay personas que tienen miedo a ser transformados. Escúchame bien. Sí, he comprendido que hay personas que tienen temor a ser transformados. Tienen temor a ser diferentes. Tienen temor a despojarse del viejo hombre. Tienen temor a tener un compromiso con Dios donde sea Él y Dios. Donde Dios le hable, y cuando Dios le hable, entonces esta generación de cambios tengan que empezar a suceder, porque Dios está confrontando nuestro espíritu. Cuando Dios confronta nuestro espíritu, tenemos dos opciones: o seguir siendo los mismos o empezar a cambiar. Y lo que Dios desea es que cambiemos. Pero muchos deciden seguir dando vueltas en el desierto, quejándose, murmurando y haciendo cuanta cosa quieren hacer, porque no comprenden que a la vuelta de la esquina, ahí cerquita, está la tierra prometida esperándolos. Y dice la Escritura que fluye leche y miel de ese lugar, y Dios desea realmente bendecir, y Dios desea hacer algo más. Pero ¿cuál era el compromiso que entonces Dios le estaba hablando a la nación de Israel de la tierra prometida? Lo único compromiso que ellos tenían en ese momento era creer que esa tierra era para ellos. Eso era todo, creer que era para ellos. Pero sabes, muchos, al igual que hoy día, no creen. No creen a las promesas de Dios. No creen cuando Dios dice que Él tendrá cuidado de ustedes. No creen cuando Dios le dice que Él traerá paz en medio de la tormenta y de las situaciones difíciles de sus vidas. No creen cuando Dios les habla y les dice claramente que Él suplirá cada necesidad. No creen cuando Dios le dice que por sus llagas somos sanos. O no consideran siquiera el pensar de que Dios
te ama y Dios desea hacer cosas realmente refrescantes en tu vida y en tu espíritu. Pero sí, el hecho era simplemente que ocupaban creer, ocupaban simplemente comprender. ¿Sabe usted cómo me cuesta a mí poder comprender claramente de que muchas personas hoy miren la puerta de la sobrenaturalidad, pero la dejen pasar y no quieran ingresar porque saben de que si ingresan a ese lugar van a ser confrontados? Si ingresan a ese lugar, Dios les va a pedir cambios. Porque déjame decirte que aquel que entra por la puerta de la sobrenaturalidad nunca más volverá a ser la misma persona. Escucha eso. Aquel que ingresa por la puerta de la sobrenaturalidad nunca más volverá a ser la misma persona. Dios va a generar transformaciones. Dios quiere transformar tu vida. Dios va a transformar tu vida. Dios va a hacer cosas nuevas a favor tuyo. Pero ocupamos ingresar por esa puerta. Y una vez que lo hagamos, ocupamos desnudarnos delante de su presencia y decirle: Dios, genera las transformaciones, haz los cambios necesarios, opera en mi vida como tú realmente lo deseas. Porque Dios les estaba entregando una tierra a la nación de Israel a través de la puerta de la sobrenaturalidad. Dios nos ha entregado una tierra. Para ti, mi amado hijo, déjame decirte, Dios nos ha entregado la tierra de Curridabat. Esa tierra es nuestra. Para otros ministros serán otras tierras. La tierra de tu casa es nuestra en el nombre de Jesús. Tu casa te pertenece. Tienes que pelear por tu casa. Entra por esa puerta de la sobrenaturalidad y tu casa se volverá completamente a los pies de Jesucristo. Creamos en eso, porque cuando entramos ahí las cosas son transformaciones tras transformaciones. Ese maravilloso lugar resplandece de la gloria de Dios, y todos los que ingresemos a través de esa puerta comprenderemos de que el poder de Dios realmente es maravilloso, que Dios es grande, que Dios es realmente omnipotente, y que nada le va a detener, que su gloria ha de ser manifiesta. Así que como primer punto, y son 4 puntos sencillos. El primer punto: cambia tu compromiso por una pasión. Ocupamos ser apasionados. Las personas dicen: yo estoy comprometido, pero a veces el compromiso como que sube y baja. Pero cuando usted y yo nos apasionamos rotundamente, las cosas cambian. ¿Sabe? En aquella época, cuando Israel caminaba hacia la tierra prometida, habían 2 personajes impresionantes. Uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Ambos eran hombres apasionados. Tenían tal pasión por la tierra prometida, que estaban dispuestos a hacer lo que fuese necesario. Dios les había dicho con toda claridad: esa tierra se las entrego, esa tierra es de ustedes. Yo les entrego la tierra prometida, es de ustedes. Dios se los había declarado. Dios se los había hablado de diferentes formas. Así que ellos estaban crédulos a lo que Dios les había dicho. Así que ellos no estaban mirando murallas grandes y fuertes, no estaban mirando pueblos fuertes, no estaban mirando los gigantes que habitaban esa tierra. Simplemente ellos estaban claros de que esa tierra era ya de ellos, porque Dios se las había otorgado. Y es que aquí hay algo también muy importante. ¿Qué motivación tenían ellos para tomar esta tierra? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse también, mi amado amigo y hermano. Tienes que pensar claramente cuál era la motivación que tenía Josué y Caleb. La palabra dice con toda claridad que ellos fueron también a visitar esa tierra y que miraron los frutos de esa tierra, que eran abundantes, que eran grandes, que eran realmente algo maravilloso lo que había en esa tierra. Las uvas eran gigantes, los frutos que daba esa tierra era algo maravilloso. Entonces Dios les mostró realmente que en esa tierra fluía leche y miel. Leche y miel. Que en esa tierra los frutos eran abundantes y que eran de alta calidad. Así que ellos empezaron a mirar los frutos y se alegraron en su espíritu. Ya la promesa estaba de parte de Dios, pero ellos miraron los frutos.
Mi amado hermano, usted tiene que aprender a ver los frutos. Tienes que abrir tus ojos espirituales y a ver los frutos de lo que significa entrar a través de la puerta de la sobrenaturalidad. Cuando tú decides entrar por esa puerta de sobrenaturalidad, entonces usted se va a dar cuenta de que hay frutos abundantes, hermosos, que hay tierra que está fluyendo leche y miel también, y que tú puedes ser parte de esa bendición si tú deseas cruzar. Pero tenemos que cruzar. No hay más alternativa. Tenemos que cruzar. Debemos de cruzar. Debemos de atender a ese llamado de cruzar hacia esa puerta de sobrenaturalidad. Que tenemos que apasionarnos. Que significa generación de cambio sobre nuestras vidas. Sí, queremos cambiar. Y ese es el reto que Dios te está diciendo, te está dando hoy. Es necesario cambiar. Para vivir algo diferente necesitamos cambiar como cuerpo, como iglesia, como personas. Ocupamos cambios, necesitamos ser mejores cada día y solamente a través de su presencia. Por eso es tan importante, hermanos, comprender lo que Dios hace cada día. ¿Sabes? Muchas personas, muchos cristianos leen la escritura, dicen, es que Dios abrió el mar rojo, es que Dios abrió el río Jordán, es que Dios hizo aquello, es que Dios sanó a tal persona, es que Jesús resucitó, es que tal persona fue liberada de aquel espíritu inmundo, es que tal otra cosa, aquello sucedió, aquello otro aconteció. Escúcheme bien, no es historia, es realidad, es hoy. Es para hoy, es para ti en este preciso instante, en este preciso momento. Dios es real. Dios quiere hacer lo mismo que hizo ayer, hoy día. Y para eso ocupa hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y cada persona que decida ser parte del cambio, ingresando a una puerta de sobrenaturalidad que Él ha abierto para todos. Ya se los he dicho, nuestra tierra es Curridabat. Esa tierra se humillará delante de la presencia de Dios. No habrá una sola alma en esa tierra que no doble sus rodillas delante del Señor de señores y Rey de reyes. Pero para ti puede ser otra tierra, para ti puede ser otro lugar. Quizás para ti es tu propia casa. Dobla tus rodillas, pasa esa puerta, atrévete a ser diferente y cosas empezarán a acontecer en tu casa y algo maravilloso va a suceder. La transformación vendrá porque la gloria de Dios descenderá sobre tu vida y sobre ese lugar donde tú te encuentras. Así que cuando miramos esta puerta de sobrenaturalidad que ya está abierta, algunos resulta que de pronto le tienen temor a los gigantes que caminan en ella, porque ciertamente en aquella tierra prometida habían gigantes, dice la escritura, descendientes de Anac, gigantes, y entonces se llenan sus vidas de temor. Pero escucha esto es importante que lo puedas comprender en tu espíritu. Realmente es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque mira, Dios es más grande que cualquier gigante. Comprende eso. Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más fuerte que cualquier muralla. Y eso debemos de tenerlo claro en nuestro espíritu. Quiero llevarte por un momento a Jericó. Por favor, abre tu vista espiritual y que podamos viajar juntos hasta Jericó, hasta ese momento en el cual la ciudad estaba siendo rodeada por el ejército de los judíos. Aquellos Josué y Caleb habían dado directrices, los sacerdotes, hombres rodeando la ciudad día tras día, dando una vuelta en silencio, como ustedes recordarán. Pero traslademos por un momento, pasemos a través de esas puertas, de esas murallas de Jericó. Habían dos inmensas murallas allí. Trasladémonos por esas murallas y miramos qué sucede dentro del pueblo. Porque el pueblo en ese momento, el pueblo de Jericó, no había nadie caminando en las calles internas del pequeño pueblo. No había nadie caminando por allí. Las personas parece que estaban encerradas en sus casas, atemorizadas.
Quizás entre los muros alguien caminaba. Y si usted y yo pudiésemos mirar los ojos de esas personas que estaban entre los muros, podríamos observar que estaban cargados, que estaban llenos de inmenso temor en sus vidas, porque algo estaba sucediendo y ellos sabían de que algo estaba sucediendo allá afuera. Jericó había cerrado completamente las puertas y no había gente allí afuera, no había más nada. Y aunque habían gigantes en esa tierra, había un Dios que había dicho que esa tierra era de él y de su pueblo. Escuche esto. Yo sé que en Curridabat se habían levantado unos cuantos gigantes también. Pero Dios ha dicho con toda claridad que esa tierra nos pertenece, que esa tierra es de él y de su pueblo. Así que esa tierra ya está conquistada en el nombre de Jesús. Porque hemos dado pasos de fe. Y Dios te llama a dar pasos de fe. No podrás ingresar a esa puerta de la sobrenaturalidad si no das un paso de fe. Tienes que dejar el temor a un lado y empezar a caminar. Debes de aprender a hacer cosas diferentes a las cuales no estabas acostumbrado a hacer tiempo atrás. Debes de estar dispuesto a quitarte esa ropa andrajosa y vieja de todo lo que habías creído conocer y aprender para empezar a dar esos pasos de fe. Un paso de fe, mi amado hermano, genera transformación, genera cambio. Así que todos los que estaban ahí tenían temor, estaban encerrados. Y esto realmente es angustioso. Todos estaban pasando un momento difícil ahí adentro de los muros de Jericó. En las casas, las madres tenían a sus hijos. La Biblia dice que algo empezó a ocurrir en esa tierra, porque un pueblo estuvo dispuesto a creer. Escucha lo que voy a decir. Estuvo dispuesto a creer, estuvo dispuesto a confiar en Dios, a entrar por la puerta de la sobrenaturalidad, en la cual les indicaba que tenían que hacer cosas completamente diferentes. Nunca antes en la historia bíblica lo que ellos estaban empezando a hacer se había hecho. Nunca antes. Cosas diferentes. Caminar en silencio. Y en un punto determinado gritar y sonar chofares. Y Dios había prometido hacer algo diferente. Si ellos podían entrar por esa puerta y caminar en obediencia, porque entrar a esa puerta genera la transformación, pero también tenemos que empezar a dar pasos de obediencia. Así que en un punto determinado, la tierra empieza a vibrar. Escucha eso. La tierra empieza a vibrar, empieza a estremecerse. Las personas dentro de Jericó empiezan a sujetarse porque miran que las cosas caen, lo que tienen sus adornos en la casa, las cosas que estaban colgando empiezan a caerse porque la tierra estaba gimiendo, la tierra estaba ahora mismo vibrando. Vino un temblor que se convirtió en un terremoto puntual en ese lugar y los muros de Jericó se desplomaron y cayeron encima de ellos mismos. Y el pueblo empezó a entender que Dios se había manifestado y todos los judíos empezaron ahí a danzar, a magnificar y a gritar y a correr, porque la gloria de Jehová se había manifestado. Escucha lo que te voy a decir. Escucha bien esto, porque esto es muy, pero muy importante para tu vida. Es importante comprender que Jericó tuvo opción de salir de esa tierra, porque ellos sabían que el Dios de Israel venía ahora por ellos. Ellos pudieron haber salido y haberse ido, desalojar la tierra y haber dicho nos vamos, porque yo creo que Dios no quería realmente que todo eso ocurriera. Pero ellos se llenaron de temor. Y cuando se llenaron de temor, por lo que no comprendían, porque el río se abrió y ellos lo miraron, lo escucharon, lo que hicieron fue encerrarse. Cerraron sus puertas,
Nadie entraba, nadie salía. Y el pueblo fue consumido por el temor. Israel empezó a hacer lo que Dios le decía. Si ellos hubiesen decidido salir y entender que esa tierra era de Dios y de Israel, no hubiesen llegado a ese punto. Pero no lo comprendieron. Se llenaron de temor. Escucha lo que estoy diciendo. Se llenaron de temor. El temor los invadió. Cerraron las puertas. Nadie entraba, nadie salía. Dijimos que las puertas se abren o se cierran. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. La puerta que Dios cierra, nadie la abre. Ellos se llenaron de temor. Vuelvo a decirlo. Quiero que esto quede claro. Quiero recalcarlo en su vida para que me comprenda lo que voy a decir. Entonces, ante tal situación de temor y de angustia en la vida de cada uno de ellos, ante esta situación, ellos eligieron morir. Porque el temor es muerte. El temor te roba la vida. No te da oportunidad de crecer. No te da oportunidad de hacer nada. Te roba la vida. Hay muchas personas que por temor no entran a esa puerta de la sobrenaturalidad. Tienen temor del qué dirán, del qué pensarán, de qué otros estarán pensando cuando tú lo hagas, de las críticas o de la murmuración porque eres diferente. El temor no te deja realmente ser quien Dios te ha llamado a ser. Te inhibe de las bendiciones del cielo. Cierra las puertas de las bendiciones que Dios desea darte. Estamos en tiempos, mi amado hermano, donde aquel que vive en temor va a perecer. Pero aquel que vive en la puerta de la sobrenaturalidad y decide ingresar a ese lugar donde Dios hace cosas poderosas, donde Dios es real, donde Dios no es un lugar, donde Dios no es meramente una estructura, donde Dios es Dios, donde Dios transforma y genera, donde Dios hace cosas nuevas, donde Dios hace señales, prodigios y maravillas, donde Dios sana, donde Dios libera, donde Dios opera. Ahí entonces las cosas empiezan a cambiar. Estamos en un punto donde algunas personas están pendientes todos los días a las noticias de todo lo malo que ocurre, pero no están pendientes de todo lo que Dios puede hacer. No están pendientes del poder de Dios. No están pendientes de cómo Dios los va a sacar de esta situación y cómo Dios los va a librar de este virus. Cómo Dios los va a levantar y cómo Dios pretende usarlos de una manera nueva y diferente. A eso estamos refiriéndonos en esta hora. Escucha bien, mientras ellos estaban pereciendo, al otro lado de los muros había gente que estaba gritando, había gente que estaba sonando los chofares, había gente que estaba en alegría, en jolgorio, danzando y magnificando el nombre de Dios, porque ellos le habían creído a Dios y Dios se había manifestado a favor de ellos. Esas son las dos caras. Aquellos que viven en el temor, pero aquellos que viven en la fe, en la sobrenaturalidad. Los que viven en la sobrenaturalidad danzan, alaban a Dios, hacen jolgorio, adoran a Dios, pasan a esa puerta de la sobrenaturalidad para creer que Dios es suficiente, para creer que Dios es poderoso, que Dios hace cosas maravillosas. Simplemente empiezan a obrar en fe, a caminar en fe. Y ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Son aquellos que después de mirar cómo aquellas murallas cayeron, van a recoger los frutos de las bendiciones que Dios les da. Hay frutos, hay bendiciones para usted, mi amado hermano. Déjame decirte, hay bendiciones para usted. Para todo aquel que cree, sus alacenas estarán siempre suficientes. Habrá lo necesario. No habrá escasez sobre tu hogar. No habrá escasez sobre tu vida. Para todo aquel que cree y que tiene una empresa, su empresa va a prosperar. No va a caer como otras. Tú te vas a levantar en el nombre de Jesús.
para todo aquel que cree su lugar de trabajo va a permanecer y ahí vas a levantarte y Dios va a hacer cosas nuevas. Escucha, no te va a tocar esa situación de muerte que anda fluyendo. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Para todo aquel que cree, será un tiempo de avivamiento personal, un tiempo de entrar por las puertas de la bendición de Dios para salir fortalecidos, porque el día que el sol salga nos levantaremos alabando, bendiciendo, danzándole al Señor de señores y Rey de reyes, comprendiendo lo que Él está haciendo a través de nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, eso es pasar a través de la puerta de la sobrenaturalidad. O eres el pueblo que muere donde todo se derrumba, o eres el pueblo victorioso, el pueblo que grita, el pueblo que alaba, el pueblo que declara, el pueblo que anuncia que Jesús es real, que Dios es real, que Él es el que hace que los muros caigan, que Él es el que nos hace poseer sus maravillosas promesas cuando usted y yo simplemente decidimos entrar por la puerta de la sobrenaturalidad. Pero hoy le pido al Señor que nos traiga entendimiento espiritual para comprender esto tan maravilloso, de que Dios desea de que usted y yo comprendamos que hay una puerta llamada sobrenaturalidad. Que esa puerta está abierta, mi amado hermano. Ya está abierta. Solamente está esperando que usted y yo dejemos de verla tan solo y demos pasos de fe y nos adentremos en ella. Porque en el momento que nos adentramos en esa puerta apasionados por Él, Dios va a empezar a hacer cosas realmente maravillosas a favor tuyo y de los tuyos. Recuerda, para los que somos de Curridabat, esa tierra ya es nuestra. Dios lo ha declarado, Dios lo ha anunciado, y será una tierra de bendición, donde fluirá leche y miel, como nunca antes lo has imaginado. Pero quizás para ti sea tu casa, o sea lo que has emprendido, pero Dios quiere que mires los frutos de la tierra que vas a conquistar, porque es el tiempo, es el momento de abandonar el temor y de entrar en lo sobrenatural. O somos el pueblo que está encerrado, donde sus puertas se han cerrado y nadie entra y nadie sale y viven en temor, o somos del pueblo que está allí afuera, gritando, sonando los chofares, anunciando la victoria, comprendiendo que Dios es poderoso, comprendiendo que nuestro Dios derriba los muros y que no hay gigante que pueda enfrentarlo a Él, que Él camina contigo y que Él te dará la victoria, porque Dios no conoce la derrota. Vamos a orar, hermano y hermana, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este preciso momento, oramos por cada uno de tus hijos, Señor. Ahora mismo yo creo que muchos han tomado una decisión firme, sólida, contundente en sus vidas, no solamente de ver la puerta de la sobrenaturalidad, sino de ingresar por ella. Y que esa puerta de sobrenaturalidad traerá transformaciones. Sus vestiduras viejas, los harapos viejos y rasgados serán quitados y vendrá una vestidura nueva y resplandeciente. Una vestidura completamente nueva. Porque Dios está generando hoy cambios, está generando hoy transformaciones, porque Dios está haciendo cosas nuevas, porque Dios está ahora mismo quitando todo espíritu de temor de toda vida. Y oramos en el nombre de Jesús y reprendemos a todo espíritu de temor, lo atamos en el nombre de Jesús y lo expulsamos de esa vida, de ese hogar en el nombre de Jesucristo, y declaramos que a partir de este momento los ángeles de Dios radican en ese hogar a favor
de la vida de cada uno de tus hijos. Ángeles guerreros con espada de fuego en sus manos se establecen en cada rincón de ese hogar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cosas empiezan a ser transformadas. Actitudes, pensamientos son renovados. Empezamos a orar de manera diferente, distinta. Empezamos a creer por cosas nuevas. Dejamos lo viejo afuera, porque ya no seremos los mismos. Seremos personas renovadas, personas transformadas, vivificadas por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu, Señor, se fortalece. Nuestro espíritu clama por ti y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que ese grano de fe es la chispa que arranca las cosas ahora mismo, en cada vida, en cada corazón, en cada espíritu, para que puedan dar pasos firmes, pasos de gigante, para que en este momento comprendan que no están solos, que Dios está al lado de ellos, sentado junto a ellos, y que a partir de este momento la sobrenaturalidad de Dios es parte de su diario vivir. Así que en el nombre de Jesús, aquel que está con enfermedad, en el nombre de Jesucristo, Señor, declaro que esa enfermedad es atada y echada fuera, y ahora la sanidad sobre tu cuerpo te visita. Aquel que necesita libertad, en el nombre de Jesús, declaro que hay palabra de libertad sobre tu vida, y que ahora mismo esos pensamientos que te agobiaban se van de tu mente en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú no tienes limitantes ni fronteras. Así que la palabra viaja directamente hasta cada uno de los que nos están escuchando, y ahora mismo ellos reciben de parte tuya lo que tú tienes dispuesto. Así que, Señor, te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios bendiga sus vidas. Quiero recordarle que el próximo miércoles estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 7:30 de la noche, declarando la palabra de Dios, y entendemos que tu vida va a ser bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte de parte de este servidor José González y de mi esposa Cristina Blanco. Les enviamos bendiciones y saludos hasta sus hogares. Que la paz de Dios esté sobre ustedes.